Hola chicos y chicas, bueno pues mirad, voy a grabaros el tema, concretamente la época de la crisis del sistema de la restauración que abarcaría o bien, como hemos visto en clase, de 1898 con la crisis, la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, esa enorme crisis moral, política, económica, social que se genera. También abarcaría desde 1902 con el inicio del reinado de Alfonso XIII hasta 1931 con la proclamación de la República, ¿vale? Es decir, abarcaría a grandes rasgos los años del reinado de Alfonso XIII, que en 1902 pues, se le declara ya su mayoría de edad. Este reinado de Alfonso XIII se inicia, como hemos visto, con ese clima político y social después de la crisis del 98, lo que llamábamos el regeneracionismo, ¿no? Ese espíritu regeneracionista con esos primeros gobiernos, ya sean conservadores o liberales, que proponen renovar el sistema con el objetivo de que se mantenga todavía ese sistema que no deja de beneficiar pues, a las élites económicas y sociales del país, y por lo tanto es un intento de cambiar algo para que nada cambie, ¿vale? Para seguir manteniendo el poder controlado desde las élites, como digo. Por lo tanto, esta primera etapa, estos primeros años, estarían un poco marcados por ese espíritu revisionista. ¿Vale? Básicamente la primera década, hasta la Primera Guerra Mundial, son reformas, como veremos, de muy corto alcance y el sistema pues continuará hundiéndose. Por lo tanto, no fueron capaces de mantenerlo para siempre, pero eso sí, lo mantuvieron con vida hasta 1931, o sea que algo consiguieron. Y algunas reformas mejoraron un poquito la vida de las personas más humildes, como veremos más adelante. Luego ya entraríamos en otro periodo. Bueno, en este primer periodo destaca ya el inicio de los problemas generados con la guerra de Marruecos, la Semana Trágica, ¿vale? Que veremos. Y luego ya a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial, pues se abre una nueva fase. ¿Por qué? Pues porque la neutralidad de España, como hemos visto, desempeña ese papel económico en Europa de exportación, lo que generó beneficios, pero beneficios para unos pocos, porque la mayor parte de la población, como hemos visto, pues sufrió escasez y sobre todo un alza de precios bestial, ¿no? Ese descontento social pues desencadenó la crisis general de 1917, esa triple crisis militar, social y política. A partir de ese momento, el declive ya del sistema de la restauración es imparable, crece continuamente la contestación social, es decir, los grupos más humildes, los grupos más pobres, pero también una fuerza política de oposición cada vez más potente. Si a eso le unimos el desastre militar de Marruecos, pues era obligatorio una solución, ya fuera democrática o autoritaria. Es decir, el sistema de la restauración podía haberse orientado hacia una democracia, pero no fue lo que ocurrió, sino que se orientó hacia un sistema autoritario. Se produce el golpe militar de Primo de Rivera, se establece una dictadura con la aprobación del rey, de Alfonso XIII, pero vamos, no fue más que aplazar lo que era una muerte anunciada. ¿Vale? El sistema estaba totalmente tocado y solo faltaba que se hundiera. Finalmente se hundió. Se hundió el viejo sistema y claro, como el rey había apoyado a la dictadura de Primo de Rivera, con la caída de la dictadura, pues también caerá el propio rey y la monarquía, el sistema de la monarquía, y se proclamará la república en 1931. Pues bien, en estos años, desde 1902, desde el inicio del reinado hasta 1931, podemos decir que hay una serie de características, este primer tercio del siglo XX, características muy generales, una de ellas el relevo generacional en el liderazgo de los partidos. Muertos Cánovas y Sagasta, pues aparecerán nuevos líderes. Dentro del Partido Conservador, pues será sobre todo Antonio Maura. Y dentro de los liberales, pues Canalejas, digamos, quienes ostentarán esa renovación. Lo que pasa que ese sistema ideado por Cánovas del Castillo de turno pacífico, pues empezará a no funcionar. ¿Por qué? Porque esas pugnas y divisiones internas, como pongo aquí, dentro de los partidos, generará constantes cambios de gobierno. Continuamente habrá cambios de gobierno, lo que generará pues una crisis del sistema bastante evidente, ¿no? Ya no funciona como funcionaba durante el último tercio del siglo XIX.
Además es un periodo de aumento, como hemos visto, de la conflictividad social, sobre todo el movimiento obrero. Cada vez hay un incremento mayor de la oposición política a los dos grandes partidos dinásticos. Y luego también el papel de Alfonso XIII es importante comentarlo. Alfonso XIII es un personaje controvertido. ¿Por qué? Porque representa los ideales de los Borbones de toda la vida, desde un poco los ideales, modo de vida de Isabel II, ¿no? Pero también es un rey con un espíritu reformista, con un espíritu, bueno, más que reformista, modernizador. Es un rey moderno, podríamos decir, europeísta incluso, pero que tiene un protagonismo muy importante. Y por lo tanto, digamos que el rey sería su principal defecto, su intervencionismo en el sistema político, sobre todo para favorecer al ejército. Siempre que existe durante todo este periodo un conflicto entre el poder civil y el poder militar, pues el rey apoyará siempre al sector de los militares y por lo tanto ese intervencionismo del rey pues también acabará con la propia monarquía. Como digo también, la reaparición otra vez del ejército como garante de las instituciones, esa idea mesiánica de los militares de que tienen que dirigir el país. Y luego a nivel económico es un tercio, el primer tercio del siglo XX representa el crecimiento económico. Se desarrolla en las zonas ya tradicionales de industria, País Vasco, Cataluña, en Madrid, en sectores del Levante, pues lo que vendría a ser la segunda revolución industrial, el inicio de la segunda revolución industrial. Y por lo tanto hay un desarrollo de la industria frente a un mundo interior pues mucho más rural. Como digo aquí, una España dual, con zonas industriales donde han crecido las ciudades, son urbanas y por lo tanto tienen pues una sociedad mucho más moderna, mucho más abierta, y zonas rurales con una sociedad mucho más arcaica, donde el caciquismo y la corrupción electoral pues se mantendrá. Evidentemente, las zonas más industriales, más urbanas, que será mucho más difícil de controlar ese voto, pues irá creciendo cada vez más la oposición política, sobre todo del sector sectores del republicanismo. Como digo, comienza el reinado de Alfonso XIII con esta idea de reforma, ¿no? Unas reformas desde arriba, tanto por parte del Partido Conservador como por parte del Partido Liberal. Ese regeneracionismo que inspiraba Joaquín Costa, como vimos en el tema anterior. Vamos a ver primero a nivel conservador, bueno, pues de 1800, después de la crisis del 98 será Francisco Silvela, como vimos ya en el tema anterior también, o su ministro por la vieja, los que intentan un poco renovar el sistema, pero vamos a hablar ahora básicamente en este tema de los dos principales movimientos políticos de renovación. Por un lado vamos a ver el espíritu renovador y reformista del Partido Conservador, de Maura, y por otro lado de Canalejas y el reformismo de tipo liberal. Bien, a nivel político, Maura propone una revolución desde arriba. ¿Qué significa una revolución desde arriba? Pues lo contrario a una revolución desde abajo. Para evitar una revolución desde abajo, desde el pueblo, vamos a crear una revolución desde el poder que permita establecer las reformas necesarias para que el sistema pues se mantenga intacto, y para ello intenta pues abarcar a mayor cantidad de población hacia el sistema. ¿Por qué? Pues porque en el fondo los dos principales partidos eran dos partidos de notables que no conectaban con la población. Entonces lo que intenta con la ley de reforma electoral es atraer a las clases medias sobre todo, ¿no? Las clases medias o incluso populares, a que participen del sistema, lo que él denominará las clases neutras. Evidentemente, bueno, pues esta ley de reforma electoral intentó acabar con el sistema caciquil, pero evidentemente estas prácticas caciquiles y de corrupción electoral se mantuvieron durante todo el periodo, ¿vale? Pero evidentemente fue ya un intento de renovación política. A nivel administrativo se intentó incluso, pues esos problemas que había generado el nacionalismo, atraer a esta clase burguesa, industrial catalana, dotando de mayor autonomía a las administraciones locales, a los ayuntamientos, a las diputaciones. Incluso comienza a debatirse la idea de crear una mancomunidad de todas las diputaciones catalanas. A nivel económico, para favorecer a la industria y a la burguesía industrial, medidas de tipo proteccionista, desarrollo agrícola con la ley de colonización interior, y sobre todo, uno de los elementos pues, más importantes fue que se comenzó un periodo de legislación laboral, de reformas de tipo social, de una manera muy lenta, pero bueno, se hicieron leyes de todo tipo, ley de accidentes de trabajo, leyes que regulase el trabajo de las mujeres, como vemos aquí, ley de descanso dominical,
¿vale? El descanso que necesitan, incluso una ley de huelga en 1909 con el objetivo de regular un poco uno de las demandas del sector obrerista. Pero las condiciones laborales de los trabajadores siguieron siendo muy duras y persistían muchos motivos para el descontento y para que las clases populares siguieran reclamando mejoras sociales, ¿no? Un elemento importante que he querido destacar es que se crea lo que hoy en día, ¿vale? El germen de lo que hoy sería la seguridad social con ese Instituto Nacional de Previsión, que no se le dotó de la financiación necesaria para poderlo poner en práctica. Pero bueno, se crea el Instituto Nacional de Previsión. Y en política exterior, frente al problema que había generado la pérdida de Cuba y Filipinas, ese desastre militar, pues un intento de convertir otra vez a España dentro del contexto internacional del desarrollo del colonialismo y de la expansión imperialista de las principales potencias europeas o de Estados Unidos o de Rusia, pues España hará una fuerte intervención en Marruecos, lo que provocará, como veremos, que la caída de Maura, en desgracia, después de la Semana Trágica de 1909. Por otro lado, el reformismo de tipo liberal, después de la ejecución de Ferrer y Guardia, como veremos más adelante, y la dimisión de Maura, entrará el Partido Liberal de José Canalejas e intentará hacer unas reformas pues más profundas que el Partido Conservador, una modernización, podríamos decir, de la vida política, pero sobre todo intentando atraer ya no a esas clases neutras, sino a sectores más populares a partir de un mayor reformismo de tipo social. Mayor reformismo social, pero también, como pongo aquí, un intento de limitar el poder de la Iglesia, limitar el poder de la jerarquía eclesiástica. Vemos como la negativa, por ejemplo, de la Santa Sede del Vaticano a cualquier tipo de proceso de reforma, pues promulga incluso en 1910 esa ley del candado, que lo que intentaba era poner coto a las órdenes religiosas que se desarrollaban en España, limitando el establecimiento de nuevas órdenes religiosas para evitar esa influencia de la Iglesia en la sociedad. El impuesto de consumos. El impuesto de consumo será sustituido por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas, lo que trajo consigo, pues, en este caso, que las clases más apoderadas estuvieran en contra, obviamente, ¿vale? Porque era un impuesto progresivo en el sentido de que si ganabas más, pagabas más. Luego, mejoras de tipo laboral también fue importante, pero quizá destacaría, si digamos que la ley de Maura más importante fue la ley de reforma electoral, la que mejor refleja ese carácter de revolución liberal que propone Canalejas fue la ley que suprimía las quintas, la ley del servicio militar, que acababa parcialmente, hay que decir, con la práctica clasista de sustitución y de redención, ¿vale? Esa exención de los ricos de hacer ese servicio militar mediante el pago de una cuota o buscando un sustituto, como hemos visto ya en temas anteriores. Los soldados de cuota debían cumplir un servicio militar más corto que los que no pagaban, pero en caso de guerra la incorporación a filas era obligatoria para todos. Era un poco... No terminaba un poco con algunas de las reivindicaciones básicas de las clases más pobres, pero bueno, fue un primer intento de acabar con ese sistema de quintas. Y luego reformas de tipo político. Se aprobó finalmente la ley de mancomunidades, en la cual se establecía mínimamente algún tipo de autonomía a algún poder de decisión muy escaso, obviamente, a la mancomunidad, que sería lo que luego se convertiría, pues 20 años después, en el gobierno de la Generalitat, pero vamos, ni mucho menos, nada que ver con lo que luego fue la autonomía catalana durante la República, o en la actualidad, con la Constitución actual. De todos modos, todo este proceso de reformismo liberal terminó en 1912 con el asesinato de Canalejas en la Puerta del Sol de Madrid a manos de un anarquista, que marca pues el final de este periodo de reformas. Sobre todo marca el final... Ay, ahora cómo vuelvo para atrás. Ah, mierda. Sobre todo marca el final la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El inicio de la Primera Guerra Mundial. Vale, volvemos aquí. Perfecto. Durante estos años, cada vez habrá una oposición política más fuerte.
¿vale? Y vamos a empezar hablando del republicanismo. Hemos visto que ese crecimiento económico genera un mayor crecimiento de las ciudades y es en las ciudades donde mayor presencia va a tener ese republicanismo. El republicanismo es una fuerza, como digo, de las ciudades y ¿por qué? ¿Por qué de las ciudades? Porque hay mayor libertad, hay una influencia de los caciques mucho menor, ¿vale? Y sobre todo agrupa sectores, pues, amplias capas populares, clases medias, incluso podríamos decir una burguesía más librepensadora, más intelectual, ¿no? Representa, como pongo aquí, pues esas aspiraciones de democratización del sistema, que es lo que necesitaba para el republicanismo el sistema de la Restauración, una democratización y no esas reformas que habían emprendido tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal. Hacia 1903 hubo un intento de agrupar, de unificar todo el movimiento republicano, ¿vale? Con la Unión Republicana, que era una coalición que agrupaba las diferentes sensibilidades en torno o alrededor de Nicolás Salmerón, ¿vale? Que había sido presidente de la Primera República, Salmerón o Alejandro Lerroux, como veremos ahora. Entre 1903, creo, y 1905, esa Unión Republicana obtiene un triunfo muy importante en las principales ciudades, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en la zona de Valencia, en el Levante. Pero el acercamiento que va teniendo Unión Republicana hacia el catalanismo, ¿vale? Esa vinculación entre republicanismo y catalanismo, pues hace que en 1908 haya, digamos, una separación entre, digamos, esta Unión Republicana se va separando como en dos grupos, ¿vale? Un republicanismo más moderado, más de tipo reformista, donde destaca el propio Salmerón o Melquíades Álvarez. Ese partido reformista que se crea en 1902 es un partido que renuncia a la vía insurreccional, tenía entre sus filas a intelectuales como José Ortega y Gasset o el futuro presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Pretendía abandonar ese viejo radicalismo republicano para ofrecer un programa basado en la democratización del sistema. Ellos proponían llegar a acuerdos con la burguesía, incluso con el nacionalismo, para democratizar el sistema. ¿Vale? Y por lo tanto tendrá una influencia muy importante en las ciudades, sobre todo entre la intelectualidad, pero no consigue una implantación fuerte en las clases trabajadoras. ¿Vale? En cambio, el republicanismo más radical, ¿vale? En 1908, de hecho, Alejandro Lerroux creará el Partido Republicano Radical, contará con un apoyo social mucho mayor, sobre todo en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque presenta un discurso, como vimos en clase, un discurso demagógico. O sea, comienza un poco la era del populismo, ¿no? Intentar solucionar problemas muy difíciles con dar soluciones muy fáciles a problemas muy difíciles de solucionar. Un discurso, además, anticatalanista y supuestamente revolucionario, ¿vale? Que como digo, atrajo a los sectores mucho más populares, sobre todo en la ciudad de Barcelona. ¿Qué pasa? Que después de la Semana Trágica, pues pierde su influencia, ¿vale? Y además no solo pierde la influencia, sino que moderará su discurso, moderará su ideario. Y ya lo vemos, Alejandro Lerroux durante la República, pues gobernando, incluso intentando gobernar con los sectores más radicales de la derecha republicana. Por lo tanto, irá haciendo un cambio ideológico bastante importante. Digamos, este republicanismo radical tendrá también en Valencia su representante, como vemos aquí, el blasquismo, Vicente Blasco Ibáñez, un movimiento populista también anticlerical que presentaba bastantes semejanzas con el lerrouxismo, pero en la zona de Valencia, ¿no? Y representa además los intereses del valencianismo frente al catalanismo. Esa idea de, bueno, como hablamos en clase también, de yo soy valenciano pero no catalán, ¿vale? Un poco surge ahí esa sensación. Y luego, pues hay que decir también que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el republicanismo hacia 1909 se agruparon como respuesta sobre todo a la represión del gobierno después de la Semana Trágica, ¿vale? Se produce esa conjunción republicano-socialista que intentaba agrupar a los diversos grupos republicanos, ¿vale? Y a la que se unirá, como he dicho, el Partido Socialista Obrero Español, y que hace que, a partir de este momento, sobre todo en 1910, sea la fuerza republicana más importante en Madrid, en Barcelona y también en la zona de Valencia, como hemos visto antes. Por otro lado, uy, ¿qué ha pasado aquí?
Por otro lado, bueno, tenemos el tradicionalismo, el carlismo. Los carlistas siempre están ahí, ¿no? Los carlistas ya habíamos visto que habían sufrido, ya en el siglo XIX, lo habíamos visto, escisiones, se había ido dividiendo. Entre, entre ellas estaba una de las escisiones, los integristas de Ramón Nocedal, eh, y a partir de ahora, pues hay una nueva escisión, sobre todo después de la muerte de Carlos VII. ¿Vale? Los carlistas partidarios del hijo de Carlos VII, Jaime de Borbón, que empezarán a denominarse, lo comenté en clase, los jaimistas. Este movimiento pues moderó notablemente su política, abandona la vía insurreccional, ¿vale? Fundamentalmente a causa de su debilidad, porque no tenían un poder fuerte para llevarlo a la práctica, y poco a poco se fue incorporando al sistema político de la Restauración, logrando pues algunos diputados incluso en las elecciones, es decir, ¿vale? Participar un poco en las elecciones. Por lo tanto, teníamos a los integristas, a los carlistas, y bajo el liderazgo, como vemos aquí, de Juan Vázquez de Mella, el jaimismo renovó su mensaje político, poniendo un énfasis en otros elementos tradicionales del carlismo, que ya no tanto eran a nivel político, sino a nivel de defender la moral católica, no la tradición católica. Incluso, pues, dentro de esta idea corporativista, fueron partidarios de una representación corporativa, como ocurrió después durante la dictadura de Primo de Rivera, reivindicaban los fueros, las autonomías, ¿vale? En las zonas de las Vascongadas. Y después de la Primera Guerra Mundial, puesto que la posición de estos, digamos, durante la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, bueno, durante la Primera y después de la Primera Guerra Mundial, se dividieron tanto carlistas como tradicionalistas. ¿Por qué se produce esta división? Pues porque los jaimistas apoyarán durante la Primera Guerra Mundial a Inglaterra y Francia, ¿vale? A los aliados, frente a Juan Vázquez de Mella, ¿vale? Estos tradicionalistas que apoyarán la posición germanófila, es decir, los imperios centrales, Alemania y Austria. Puesto que don Jaime desautorizó a los tradicionalistas a ese apoyo, pues se produce una crisis, una separación entre estos dos grupos. Por lo tanto, lo que vemos, en líneas generales, que es la idea básica que yo quiero que tengamos clara, es que hay una división entre el carlismo, que las opciones del carlismo son muy variadas, y esa variedad de ideas pues generará distintos grupos. ¿Dónde siguen teniendo fuerza el carlismo? Pues en las zonas, sobre todo, donde había fueros antiguamente, ¿no? En la zona de Navarra, País Vasco, en zonas de Cataluña, incluso dentro todavía de algún sector del campo andaluz, de los campesinos. Como veremos más adelante, como vimos en clase, hacia 1931, estos tres grupos se unificaron como rechazo, digamos, la República lo que hizo fue que los unió en esa comunión tradicionalista que participará durante la dictadura de Primo de Rivera, pero también durante la dictadura franquista formando parte del Partido Único, ¿vale? FET y de las JONS, esa T, Falange Española, tradicionalistas eran los carlistas. Y luego, bueno, por los nacionalismos, en líneas generales, por ir rápido, porque tampoco hay que detenerse mucho, ya lo hemos visto, desde finales del siglo XIX hay dos vías nacionalistas en Cataluña, una mucho más moderada en cuanto a las aspiraciones de tipo social, ¿vale? Más conservadora, que sería la Lliga Regionalista, que hasta 1931 fue el partido fundamental del nacionalismo, que representa a la burguesía industrial conservadora de Cataluña. Son partidarios de modernizar económicamente, de regenerar la vida política, incluso de la democratización del sistema, ¿vale? Y reivindican la autonomía para Cataluña, no la independencia, sino la autonomía. De hecho, la Lliga Regionalista, incluso durante este periodo, formará parte a veces de la política nacional, ¿vale? Dentro del nacionalismo también, como hemos visto, pues hay un nacionalismo más progresista, de tipo republicano, Centre Nacionalista República, que hacia 1931, digamos, se convertirá en Esquerra Republicana de Cataluña. Dentro del nacionalismo sí que me gustaría destacar un hecho importante, ¿vale? Un momento, digamos, decisivo, que fue la Ley de Jurisdicciones de 1906.
la ley de jurisdicciones de 1906 fue una ley que prohibía el desprestigio, digamos, que prohibía las críticas hacia la nación, hacia la bandera, hacia el rey y sobre todo hacia el ejército, ¿no? Cualquier persona que se metiera contra la patria, ¿vale? Delitos contra la patria, sobre todo contra el ejército, contra los militares, sería enjuiciado no por un tribunal civil, sino por un tribunal militar. Y esto se produce, esta ley de jurisdicciones, a raíz de un hecho que fueron, digamos, se le llaman los hechos del Cucut, en los cuales, pues, una revista satírica, tipo lo que sería hoy en día el Jueves, ¿no? El Cucut, que pertenecía a la Veu de Cataluña, ¿vale? El periódico tradicionalista tradicional de Cataluña, de la clase industrial, burguesa, nacionalista, donde se metían, pues, hacían bromas con el ejército, sobre todo después de la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿vale? Del desastre del 98, sobre todo esta crítica al frontón condal, el frontón de la victoria, y la victoria no era una victoria militar, sino la victoria de los nacionalistas en Cataluña. En fin, críticas que provocaron que los militares entrasen en la redacción de la OEU de Cataluña y del Cucut y acabaran destrozándolo todo y estableciendo el Estado, pues esa ley, joder, ahora me toca volver otra vez para atrás. Un segundo. Es que no sé por qué esto no se me quita. Ahora, vale. Voy rápido, vuelvo. Vale, esa ley de jurisdicciones lo que provocó fue la unión de todo el nacionalismo, tanto conservador como republicano, en esa coalición electoral que fue Solidaridad Catalana, que en 1907 supuso una victoria aplastante, ¿vale? La Mancomunidad de Cataluña, aprobada en 1914 durante el gobierno de Canalejas, representa ese reconocimiento a la personalidad de Cataluña, como pongo aquí, ¿vale? Con esa cierta autonomía que se le dota. Y luego dentro del nacionalismo vasco, pues ese debate que empieza a surgir, digamos, el Partido Conservador, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, va moderando su discurso desde el independentismo hacia el autonomismo y la defensa del catolicismo, que es el partido que será más importante en Cataluña, que tendrán su propio sindicato, Solidaridad de Obreros Vascos. Y luego el obrerismo, que ya lo hemos estudiado de manera intensa, no me voy a detener aquí, ¿vale? El obrerismo de tipo anarquista, con esas dos tendencias, más sindicalistas o más violenta, ¿vale? La estrategia terrorista. Solidaridad Obrera, en 1907, que se produce para organizar esa huelga general como la principal arma de lucha y que llevará a 1910 crear la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, el sindicato más importante anarquista, el PSOE con la UGT, que se crea en 1888, después de la Semana Trágica, esa conjunción republicano-socialista que permitirá en 1910 que Pablo Iglesias sea elegido diputado. Pero vamos, no me voy a poner ahora a explicar las diferencias entre anarquismo y socialismo porque las tenemos en otro vídeo bastante detalladas, ¿vale? Vamos a un punto importante dentro de este primer periodo, antes de la Primera Guerra Mundial, que sería la Semana Trágica, y que inaugura un periodo que abarcaría de inestabilidad hasta 1917, esa crisis provocada sobre todo por las cuestiones relacionadas con la Primera Guerra Mundial, como veremos más adelante. Después de 1898, como os he comentado antes, Marruecos se convierte en una especie de salida ante la deshonra que había provocado el ejército con la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, etcétera, etcétera. Y bueno, será un poco una salida, ¿no? Para dotar de prestigio no solo al ejército, sino a la nación española. Y bueno, pues hay que hablar aquí en este contexto que España inicia su penetración en el norte de África después de esa conferencia de Algeciras en 1906 y también el posterior Tratado Hispano-Francés de 1912, como os pongo aquí, que suponen su entrada, ¿vale? En ese reparto de zonas de influencia entre los países europeos, ¿vale? Sobre todo, en este caso, bajo el influjo de Gran Bretaña, que deseaba limitar la presencia francesa en el norte de África. Es decir, a Gran Bretaña no le interesaba que todo Marruecos cayera en manos de Francia, por lo tanto, se quedó para España pues el norte, ¿vale? ¿Para qué? Para que Francia no tuviera el control
junto con ellos, de Gibraltar, ¿no? Del control del estrecho de Gibraltar. Como digo, bajo ese influjo, ese apoyo de Gran Bretaña, pues se establece ese protectorado franco-español en Marruecos. A España se le concede esa franja norte, el Rif, y un enclave también en la costa atlántica, como vemos aquí, que sería Ifni, ¿vale? Y el Sáhara español, también llamada la zona Río de Oro. La penetración española en esta zona se vio estimulada, ¿por qué? ¿Qué había por aquí? ¿Qué intereses había? No muchos, pero los había. Pues intereses económicos, obviamente. Es decir, el imperialismo se produce principalmente por cuestiones económicas. Hay intereses de tipo, como digo aquí, un estímulo económico en el sentido de que hay minería, por ejemplo, inversión para construcción de ferrocarriles, obras públicas, pero también había una voluntad, como pongo aquí, una voluntad política de restaurar prestigio, el prestigio del ejército, ¿vale? Esas tesis que defendían los africanistas, que pretendían convertir a España en una nueva potencia colonial. Es decir, nosotros aquí también estamos, no solamente está Francia, Reino Unido, Bélgica, sino que nosotros también queremos una presencia, en este caso, en Marruecos. Y bueno, como hemos visto, se quedaría en esa zona del norte, el Rif, el Ifni y la zona de Río de Oro. Evidentemente, la presencia española no tardó en ser contestada por tribus bereberes, organizadas por las cábilas, ¿vale? Las cábilas, que en algunas zonas de aquí de pueblos de Alicante es como se le llaman los cuartelillos, las cábilas, en las fiestas de moros y cristianos. Esto provoca continuos ataques de los rifeños, de las poblaciones bereberes del norte de África, que obligaron a mantener pues, una presencia militar importante. Esos ataques de los rifeños, como digo, hay una necesidad ahí de enviar soldados. Esos ataques rifeños se intensifican hacia 1909, ¿vale? Cuando sobre todo unas operaciones militares que estaban destinadas a controlar la zona de Melilla, ¿vale? Es decir, en esta zona de aquí, ¿vale? Ahí hay se envía, digamos, a un contingente militar para controlar la zona de Melilla. Los rifeños pues derrotaron a las tropas españolas de manera cochambrosa en lo que se llamó el Barranco del Lobo y generó muchas bajas, ¿vale? Muchos muertos. Claro, es que los rifeños controlan el territorio, además es una zona muy accidentada, montañosa, y por lo tanto el control del territorio lo tienen ellos. Entonces, como digo, se decide incrementar el número de soldados españoles para evitar no solo para evitar la caída de Melilla, sino para evitar que las tribus rifeñas vayan creciendo en potencial, ¿no? Ese envío de tropas estaba integrada por reservistas, ¿vale? Reservistas, gente que había hecho el servicio militar, que estaban ya casados, que tenían una familia. Y entonces, si la guerra de Marruecos ya era impopular de por sí, ¿vale? Pues el sistema de reclutamiento de quintas ya era también bastante criticado, pues el envío de reservistas hizo que estallara en la zona de Barcelona, en el puerto de Barcelona, pues la chispa para que se produjera pues un enorme movimiento de protesta popular, sobre todo cuando aparecieron por allí por el puerto, cuando iban a ser embarcados estos reservistas, apareció un grupo de mujeres de bien, mujeres de la alta alcurnia, de clases altas, a repartir estampitas de santos para que les dieran suerte a los militares. ¿Vale? Eso provocó también ese estallido que se convirtió en un estallido antimilitar, pero también anticlerical, importante. Como digo, ese envío de reservistas y esa protesta que se inicia el 18 de julio, pues hizo estallar la revuelta. La revuelta se prolonga durante una semana, dando lugar a un movimiento muy importante de, como digo, de rechazo no solo al ejército, a ese antimilitarismo, sino contra el poder establecido, contra la iglesia sobre todo. El día 26, ¿sí? El 26 se establece además una huelga general apoyada por republicanos, socialistas, por anarquistas, ¿vale? Como vemos aquí, y se produce la Semana Trágica. Se producen incidentes en las calles. Es un estallido, comienza de forma espontánea en las calles, se crean barricadas, enfrentamientos con las fuerzas del orden, y quedó la ciudad prácticamente controlada, ¿no? por estos insurrectos que se dedicaron pues a quemar, por ejemplo,
edificios religiosos, hasta 80 edificios religiosos fueron incendiados. Las autoridades, ¿cómo respondieron? Declarando el estado de guerra. Se declaró el estado de guerra, enviando refuerzos de todo tipo, militares sobre todo, para reprimir pues esa revolución que se había producido en la ciudad de Barcelona, provocando heridos, muertos, con lo que cada vez se fue radicalizando mucho más este movimiento y derivó pues en que grupos absolutamente descontrolados ejercieran la violencia en la ciudad. Finalmente, ya el ejército puso fin a la revuelta, entrando a lo bestia, y bueno, esto generó, como digo aquí, 100 muertos y 300 heridos, y hubo una represión posterior, ¿vale? Centenares de personas fueron detenidas. Hubo 216 consejos de guerra que afectan a 1.700 personas, 1.500 personas, perdón, 1.500 consejos de guerra. Claro, el estado de guerra hace que si te detienen te tengas que enfrentar a un juicio militar, ¿vale? Muchos de estos consejos de guerra terminan incluso, como veis ahí, con condenas a muerte, 17 condenas a muerte, de las que se ejecutaron 5, una de las cuales fue la más importante, puesto que se mataron a Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia era un pedagogo, ¿vale? Bueno, luego os enseño una imagen de Ferrer y Guardia, era un pedagogo de tipo anarquista que había impulsado pues, una renovación importante de la educación en España a través de la escuela moderna y que se ha demostrado que no tuvo ninguna participación en los hechos. Lo que pasa es que fue un poco acusado como inspirador ideológico del movimiento, digamos, para imponer orden, ¿no? En España. Es decir, mirad qué es lo que pasa cuando uno se va de madre. Y bueno, pues esto generó una respuesta muy grande, una oposición muy fuerte, no solamente en España, sino en toda Europa, a consecuencia de esa arbitrariedad del ejército a la hora de entrar en la ciudad de Barcelona y sobre todo a acabar con Ferrer y Guardia. La oposición de Maura, como he puesto aquí, la oposición de Maura permite además que haya un bloque cada vez más partidario de reformas, ¿vale? Que denunciaba esa represión y con lemas clásicos, Maura no, que consiguen que Alfonso XIII disuelva las Cortes y le dé el poder a los liberales, ¿vale? Al Canalejas. Ya hemos visto Canalejas además asesinado en 1912. Partido Conservador y Partido Liberal, a partir de este momento, pues habrá otros líderes, Eduardo Dato, que también es asesinado en 1921, el conde de Romanones, Santiago Alba, el partido políticos con unas que representan, digamos, las élites, con intereses económicos incluso en Marruecos, pero básicamente la idea fundamental es que generará esto la fragmentación de los partidos políticos del régimen, de los partidos políticos dinásticos. Hay una desmembración de estos partidos en el sentido de que no habrá ya un líder que sea capaz de unificar a cada uno de los partidos y el turnismo desaparecerá. Es decir, a partir sobre todo de 1912 a partir de la Semana Trágica, será el propio Maura que diga que ya no quiere formar parte del sistema, que no se puede negociar y hacer el turnismo con el Partido Liberal, puesto que considera que el Partido Liberal se ha ido a la izquierda, ¿no? Y esto pues genera esta fragmentación de los partidos políticos que será una de las causas por las cuales haya después, más adelante, un golpe militar. Aquí vemos imágenes de la ciudad ardiendo, sobre todo edificios religiosos, iglesias, conventos, disturbios en las calles. Y aquí tenemos a Francisco Ferrer y Guardia, ¿vale? Que será ejecutado en 1909. En 1909. Aquí vemos una imagen de una protesta en la ciudad de París, fruto de esa ejecución. ¿Vale? El boletín de la Escuela Moderna. Enseñanza científica y racional. Bien, 1917. Vamos a adentrarnos hemos visto, digamos, ya dos elementos importantes del periodo. Uno ha sido esas reformas, esos intentos tímidos de reforma interna de los partidos políticos. Hemos visto la Semana Trágica y ahora entramos en la crisis de 1917. ¿Vale? Si digamos que la Semana Trágica tiene su inicio o su causa fundamental es una guerra, en este caso la guerra de Marruecos, la crisis de 1917 también deriva de una guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial.
Cuando estalla, en 1914, la Primera Guerra Mundial, el presidente del gobierno es Eduardo Dato, líder de entonces del Partido Conservador, que declara neutral a España. Declaró neutral a España. ¿Vale? España se había dividido, digamos, había dos tendencias: los aliadófilos, partidarios de los pues partidarios de las potencias, digamos, democráticas de la época, ¿no? Y los liberales y los partidos democráticos apoyarán a los aliados. En cambio, los sectores más conservadores, ya lo hemos visto también, Juan Vázquez de Mella, los carlistas, un sector de los carlistas, se declararán germanófilos. Pero obviamente será Eduardo Dato, líder del Partido Conservador, que decida mantenerse neutral, y por lo tanto esto permitirá un crecimiento económico impresionante por la exportación de productos hacia los países beligerantes. Hay una expansión industrial que genera una fuerte acumulación de capitales que conlleva un aumento de los precios, una inflación espectacular. Por lo tanto, crece el capital, crecen los beneficios, pero el nivel de vida de los obreros cae en picado, ¿vale? Porque los salarios se mantienen y los precios se disparan. Y esto provoca una enorme agitación social. Esta agitación social que va a empezar ahora a ser cada vez más fuerte será también otra de las causas de por qué hubo un golpe de Estado en 1923, ¿vale? La crisis económica y social acelera, por lo tanto, como vemos aquí, la descomposición del sistema del turno y de los partidos políticos. Esta descomposición del sistema, junto con la agitación social, causas de la dictadura. ¿Pero qué ocurre en 1917? Bueno, pues a comienzos de 1917, España padece una situación de descontento social que, como hemos visto, se había visto agravada por la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Hay una mala leche una mala leche importante por parte sobre todo de los sectores más populares, ¿no? Los sectores más pobres. Y esto hace que en 1917, bueno, se produzcan tres crisis paralelas. Pongo aquí ya las presentaciones. Tres crisis que se dan a la vez y que si se hubiesen unido en un solo movimiento hubiesen acabado con el sistema de la restauración. La cuestión es que fueron tres movimientos independientes uno de otro. Voy a empezar por, debido a esta crisis económica, la crisis de tipo social, ¿vale? La CNT y la UGT convocan una huelga para protestar. ¿Por qué? Pues para protestar por el encarecimiento de los productos de primera necesidad, sobre todo los productos de primera necesidad. Ante esta situación, el gobierno de Eduardo Dato no se le ocurre otra cosa que suspender las garantías constitucionales, ¿vale? Algo muy tradicional en esta época será suspender la Constitución, clausurar las Cortes y establecer la censura en la prensa, ¿no? Y esto, bueno, pues generará además que el ejército reprima cualquier tipo de manifestación y de movimiento huelguístico. Por lo tanto, ya tenemos aquí liada una importante, ¿vale? Una crisis bastante potente. Los militares, por otro lado, estaban en desacuerdo con ese sistema de ascensos de los oficiales, que se conseguían sobre todo por méritos de guerra, y que beneficiaba a quienes, a los militares africanistas, ¿vale? Estos militares ante este descontento organizaron lo que se conoce como juntas de defensa, un conflicto militar que proponía además también reformas, la reforma del sistema, en este caso también, pero la reforma del ejército, pero también un poco las reformas políticas para mejorar un poco el país, ¿no? Y luego una crisis política, ¿vale? ¿Por qué? Porque los políticos, sobre todo ante el cierre del Parlamento, crearon la Asamblea de Parlamentarios, que fue convocada por la Lliga Regionalista, ¿vale? La Lliga de Francesc Cambó, en la ciudad de Barcelona, en julio de 1917, para reclamar ¿qué? Pues que se crease un gobierno provisional y cortes constituyentes para elaborar una nueva constitución y, por supuesto, la democratización del sistema. La democratización del sistema y la descentralización del sistema. ¿Vale? Un grupo de parlamentarios se unieron, digamos, en esta asamblea de parlamentarios. En líneas generales, la reacción del gobierno fue represiva. La huelga obrera ya hemos visto que fue duramente reprimida por el ejército, se encarceló a los líderes sindicales, se les estableció además un consejo de guerra. Luego las juntas de defensa militar fueron disueltas y el gobierno prohibió la reunión de diputados y de senadores que había... que fue además disuelta por la Guardia Civil. Es decir,
tres revoluciones, tres crisis, tres problemas que si se hubiesen unido, ¿vale? Si se hubiesen unido, pues seguramente podría haber provocado la quiebra del sistema de la restauración. Sin embargo, cada una se organizó por separado y defendió además cosas contrapuestas. Es decir, ante el peligro de una revuelta y de la ruptura del país, el ejército apoyó a la monarquía. Y la oposición de la burguesía, además de la Asamblea de Parlamentarios, tampoco estaba de acuerdo con la huelga general. Por lo tanto, digamos, los intereses eran diferentes y esto lo que sí que estableció fue la idea de que el sistema estaba tocado, bastante tocado, pero no hundido todavía. Todavía no estaba hundido. Entonces llegamos pues ya a 1918, termina la Primera Guerra Mundial y entonces ya se produce la crisis económica total. ¿Por qué? Porque si durante la Primera Guerra Mundial España había crecido económicamente, después de la guerra, España deja de exportar productos y por lo tanto la reducción de esas exportaciones hace que se produzca una crisis, ¿vale? Una recesión económica. Recesión económica, fuerte inflación, miles de personas que pierden su empleo. Los sindicatos, ¿cómo reaccionan? Pues con un movimiento huelguístico en las zonas industriales del país, en la zona del País Vasco, en Madrid, en Barcelona, en Asturias, donde hay un movimiento muy fuerte, un movimiento muy fuerte de obreros mineros, de la minería, ¿vale? Pero evidentemente voy a destacar la fuerza de Barcelona, ¿vale? Tuvo un impacto muy importante en la zona de Cataluña ese movimiento huelguístico y habría que destacar en 1919 la huelga de la Canadiense, una empresa que abastecía de electricidad a la ciudad de Barcelona y a la zona industrial, ¿no? A las grandes industrias. Por lo tanto, una empresa muy potente que hacía funcionar a la ciudad y sobre todo a su máquina industrial. Sindicatos y patronal tuvieron que acordar ante esa huelga un acuerdo que incluía la jornada laboral de 8 horas. Por lo tanto, un hito bastante importante y la readmisión además de los despedidos. Sin embargo, el incumplimiento continuo de los compromisos firmados pues produjo una radicalización de las posturas por ambos bandos. Y sobre todo destaca en Madrid, en Barcelona, País Vasco, pero sobre todo en Barcelona, ese pistolerismo. Entre 1918, ¿vale? Huelga, cierre de empresas y asesinatos, tanto por parte de sindicatos anarquistas como de empresarios. La represión militar, el terrorismo policial, la ley de fuga. Si alguien se fuga, tenemos derecho a disparar. ¿Vale? Con la excusa de la ley de fugas, pues se disparaba y se acababa con líderes sindicales. Además, hay que destacar que de 1918 a 1920, 1921, se producen enormes movilizaciones de campesinos en el sur de España, sobre todo en Andalucía, también en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Es decir, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, ¿qué tienen en común? Que tienen grandes latifundios donde trabajan jornaleros, con unas condiciones de vida horribles, ¿no? Bueno, pues estos campesinos, digamos, orientados un poco por lo que había ocurrido en la Revolución Rusa, ¿vale? Por lo que habían hecho los rusos de repartir las tierras, pues se produce lo que se conoce como el trienio bolchevique, ¿vale? Grupos de anarquistas que establecían revueltas que incluían la ocupación de tierras, tomaban los ayuntamientos, tomaban y quemaban los registros de la propiedad de las tierras, y el gobierno reaccionó pues declarando el estado de guerra, ¿vale? Y encarcelando a los principales líderes campesinos y legalizando las organizaciones obreras. En fin, un desastre total. Por lo tanto, crisis económica, conflictividad social, descomposición política. Ante la imposibilidad del turnismo, se producen incluso gobiernos de concentración, como el Gobierno Nacional de Maura de 1918, que integraban a los partidos dinásticos, incluso algunos políticos de esa asamblea de parlamentarios, por ejemplo la Lliga Regionalista. Pero evidentemente, pues este Gobierno Nacional de Maura duró muy pocos meses, sobre todo por las diferencias internas dentro del propio gobierno. El fracaso de estos gobiernos de concentración supusieron pues que hubiese decenas de gobiernos
en los siguientes años, de 1918 a 1923, porque no había unanimidad a la hora de hacer el turnismo, inestabilidad permanente, recurso, como hemos visto, a cerrar el Parlamento y dejar de, digamos, acabar con las garantías constitucionales. Y entonces falta una chispa, y la chispa es el desastre de Anual, ¿vale? Después ya de la Primera Guerra Mundial, Francia reanuda el control un poco del territorio, ¿vale? ¿Pero qué pasa aquí en España? Bueno, pues el dominio de este protectorado en Marruecos, que como hemos visto, era sostenido por una parte del ejército, esos militares africanistas. ¿Por qué? Porque había empresas españolas que tenían intereses económicos, empresas españolas y el propio Alfonso XIII, ¿vale? Intereses económicos en la construcción de ferrocarriles, como hemos visto antes, explotar recursos mineros, y por el contrario, la opinión pública no entendía muy bien qué pintaba España en ese territorio, ¿no? Tan inhóspito, en esas montañas, como decía Aznar, esas montañas tan lejanas. Después de los incidentes de 1909, hubo un segundo momento crítico, ahora en 1921, cuando las tropas españolas inician un avance desde Melilla, ¿vale? Desde esta zona de aquí, desde Melilla, con el fin de consolidar la ocupación de todo el territorio. Toda esta planificación militar se llevó a cabo por el general Silvestre. Vamos a poner por aquí, ¿vale? El general Silvestre, que contaba con el apoyo del rey y que provocó la derrota absoluta de Anual. Dámaso Berenguer se encargó de la parte occidental y el general Silvestre de la parte oriental, que es donde se produce esa derrota de Anual. Ataques, emboscadas contra las tropas españolas. ¿Qué tropas españolas? Pues tropas de gente pobre, inexperta, con hambre, muy poco entrenadas y muy poco acostumbradas y que no conocían el territorio. Pues se provocó 13.000 muertos, que se dice pronto. Vamos a bajar aquí. Bueno, no he puesto los muertos. Bueno, 13.000 muertos en el ejército español, entre ellos murió el propio general Silvestre, amiguito del rey Alfonso XIII. No solo muertos, sino también una retirada masiva. Los militares, yo que me imagino los militares españoles corriendo por allí por el desierto. Y claro, la cuestión es que el desastre de Anual provoca una impresión en la opinión pública bastante potente, ¿vale? Hubo muchas protestas de diputados en el Parlamento, diputados socialistas, republicanos, que pedían abandonar Marruecos y que pedían responsabilidades porque habían muerto 13.000 militares que ya hemos visto que son pobres, ¿eh? Que son pobres, algunos reservistas. Y entonces se produce en el Parlamento una comisión para pues intentaba investigar un poco a ver qué es lo que había ocurrido, ¿vale? Estaba presidida por el general Picasso, no era un pintor, que puso de manifiesto las irregularidades, la corrupción del sistema, tanto del ejército español como de determinadas empresas, de intereses del gobierno, incluidos los intereses del propio rey, ¿vale? En este informe Picasso se pedían responsabilidades para el propio rey, ¿vale? Con el que ya hemos visto el general Silvestre tenía una relación absolutamente de amistad, ¿no? Y de intereses económicos. Bueno, pues en septiembre de 1903, poco antes del que el Congreso emitiera un dictamen sobre este informe Picasso, se produce el golpe de estado de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, que impide investigar el desastre de Anual. Y entonces comenzaría pues la dictadura de Primo de Rivera. Una dictadura que se produce por el golpe militar, ¿vale? En septiembre del 23, una sublevación contra el gobierno que no es prácticamente contestada. Es decir, digamos, muchos sectores de la población española ven bien un golpe militar que ponga orden, ¿vale? Que ponga orden. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué se produce este golpe militar? Pues evidentemente la llama, la chispa, había sido el desastre de Anual, y el expediente Picasso, pero el miedo que las clases acomodadas tenían a una revolución obrera fruto de ese aumento imparable de los conflictos con las fuerzas más revolucionarias, ¿no? Marxistas, anarquistas. El sistema parlamentario era incapaz de mantener el orden, de mantener, digamos, a los sectores de trabajadores del país dentro del sistema. La división de los grandes partidos eran incapaces de hacer de acabar con el auge de ese movimiento obrero.
el aumento de la influencia del republicanismo en las grandes ciudades, el aumento del nacionalismo y la crisis económica y el contexto internacional. También es importante el contexto internacional en el cual, por ejemplo, en 1922 se ha producido pues, el ascenso de Benito Mussolini al poder en Italia, ¿no? Y que crea un gobierno basado en las ideas del fascismo, un régimen corporativista. Bueno, pues aquí tenemos el apoyo de uno de los puntales más importantes de la dictadura, que fue el rey, ¿no? Con la caída de la dictadura, pues caerá también la propia monarquía. El golpe de Estado se produce, como hemos visto, el 13 de septiembre de 1923. El rey acepta el golpe y Primo de Rivera se convierte en presidente del gobierno, de un gobierno de militares. De 1923 a 1925 se produce ese directorio militar. Desde el poder militar y con una organización militar, con una idea mesiánica militar, hay que acabar con los problemas de España. Y es a lo que se dedican. ¿Vale? Se suspende la Constitución, quedan prohibidos los partidos y los sindicatos y se controla el orden público, se impone el estado de guerra con una fuerte represión y terminamos de un plumazo con todos los movimientos obreros y además también el nacionalismo es reprimido y todos sus símbolos son perseguidos. El problema del nacionalismo y del movimiento obrero de momento quedan solucionados, solucionados entre comillas, evidentemente no había ninguna solución, simplemente había una enorme represión. Más reformas. Se establece un régimen militarizado completamente con gobernadores militares que sustituyen a la administración de ayuntamientos y diputaciones, desaparece, ¿vale? Se prohíbe la mancomunidad de Cataluña y el conflicto de Marruecos pues se pone orden con el desembarco de Alucemas, el desembarco enorme franco-español de Alucemas que acaba con el líder de las tribus rifeñas, con Abd el-Krim, y el protectorado queda básicamente hacia 1926 totalmente controlado. Por lo tanto, digamos, todos los principales problemas con los que Primo de Rivera se había hecho con el poder, pues ahora mismo desaparecen. Y este gobierno militar dará paso a un directorio civil, con un intento de perpetuarse en el poder. ¿Qué modelo vamos a continuar para perpetuarnos en el poder? Pues el modelo italiano, el modelo de la Italia fascista, ¿no? Un sistema corporativista. Y por lo tanto se iniciará el directorio civil, donde habrá políticos civiles en el gobierno de España. Y aquí pues destacaríamos por un lado la parte política y por otro la parte económica. En cuanto a la cuestión económica, estamos en un contexto de felices años 20, una época de expansionismo económico a nivel mundial que junto con el intervencionismo del Estado pues generará unos recursos económicos muy potentes para España. Se crean grandes monopolios estatales, CAMSA, Telefónica, si habéis visto la serie de las chicas del cable, pues se crea una corporación económica muy potente, una política proteccionista para fomentar la industria y sobre todo inversiones, un gasto de dinero público, déficit presupuestario y deuda pública, con dinero público se establecen obras públicas para generar la economía, ¿no? Digamos, para que las empresas pues crearan cemento, hierro, construcción de carreteras, embalses, mejorando la industria. Por lo tanto, es un periodo económico de expansionista, ¿vale? Y a nivel político se crea un sistema corporativista, corporativistas con una O. Esto, de verdad, esto ya lo había cambiado, no sé por qué sigue apareciendo dos. Bueno, sistema corporativista en el cual hace falta crear un partido, el partido único, la Unión Patriótica de 1924, igual que los fascistas, una policía, el Somatén, que ya existía en la zona de Cataluña, ¿vale? Para mantener el orden público, y una asamblea corporativa, una asamblea nacional consultiva, como, porque no tenía ningún tipo de poder legislativo, sino que era simplemente como consulta, donde estaban, digamos, representados los sectores más importantes, las corporaciones más importantes del país. ¿Vale? Como vemos aquí, representantes de las provincias, de las actividades económicas, los grandes de España, representantes del Estado, en fin. Y se creó también el Sindicato Único y Vertical, el Consejo del Trabajo, organización corporativa, otra vez con las dos os, una O solo, ¿vale? Corporativa nacional, donde destaca, bueno, un sindicato único y vertical es un sindicato donde están obligados a llegar a acuerdos tanto empresarios como trabajadores. Solo hay un sindicato y por supuesto está prohibido el derecho de huelga y de manifestación, ¿vale? No obstante, sectores de la UGT pues participaron un poco en estas decisiones con el objetivo de mejorar un poco las condiciones de los trabajadores. La oposición a la dictadura fue creciendo continuamente, ¿vale?
desde sectores que se oponían a la dictadura dentro del ejército, movimientos civiles dentro de los partidos dinásticos contrarios a la dictadura y que proponían un pronunciamiento incluso militar, y una oposición totalmente intelectual, sobre todo intelectuales dentro del ámbito universitario. Tenemos aquí a Unamuno, Blasco Ibáñez, Menéndez Pidal, y una oposición política cada vez más importante. Republicanismo de izquierdas, como Manuel Azaña, con Alianza Republicana, el republicanismo de tipo conservador, derecha liberal republicana, de Niceto Alcalá Zamora. Dentro de Cataluña, un republicanismo nacionalista, Esquerra Republicana de Cataluña, que se creará ahora en 1931, sectores nacionalistas gallegos y también, por supuesto, una oposición por parte del anarquismo más radical, la Federación Anarquista Ibérica. Totalmente falto de apoyos, Primo de Rivera presenta su dimisión en 1930 y entonces, bueno, se le da el gobierno, digamos, el rey nombra como presidente del gobierno a Dámaso Berenguer. Dice, bueno, venga, no pasa nada, vamos a volver otra vez a la Constitución de 1876 como si aquí no hubiese pasado nada. Y se le pide que vuelva a la normalidad. Lo que pasa que a Dámaso Berenguer esto de gobernar le gusta mucho y será conocido este periodo como la dicta blanda, puesto que ese transcurso hacia otra vez un sistema liberal se produce de una manera muy lenta, ¿vale? Todo esto hace que la monarquía caiga en un desprestigio muy grande y el republicanismo cada vez tuviese un mayor auge. Esto hace que todos estos sectores contrarios a la dictadura y a la monarquía firmen el Pacto de San Sebastián en 1930, ¿vale? Son republicanos, tanto de izquierdas como de derechas, nacionalistas catalanes y gallegos, y el mismo PSOE, con el objetivo de hacer una insurrección y proclamar la república. No hace falta, ¿por qué? Puesto que después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 hay una victoria republicana en las grandes ciudades que hace que el propio rey abdique y se marche hacia el exilio y se proclame de manera espontánea la Segunda República Española, que lo tenéis todo explicado en el siguiente vídeo. Así que, después de una hora de explicación, doy por concluido este vídeo. Espero que os haya ayudado a entender más este periodo conocido como la crisis del sistema de la Restauración.